El título de lo que vamos a estar enseñando hoy se llama Cambia tu actitud, cambia tu vida. La mejor manera nosotros de poder cambiar nuestra vida es cuando nosotros cambiamos nuestra actitud. Y fíjense lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estoy más familiarizado con la versión Reina Valera 1960. Y la versión Reina Valera 1960, en el versículo 2, dice, no te conformes. Aquí dice, no te amoldes. ¿Sí? Yo quiero resaltar de estos versículos dos palabras. Voy a utilizar la palabra conformar y voy a utilizar la palabra transformar. De estas dos palabras, yo quiero que nosotros pongamos atención. Son dos palabras muy importantes en estos versículos y nos dicen, hey, no te amoldes, no te conformes. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Y nos da el específico, dice, no te amoldes al mundo actual. En otra manera, no tomes la forma, no tomes el modo, no tomes el patrón, no tomes el modelo, no te adaptes a este modelo, no te adaptes a la manera en cómo este mundo nos está direccionando. ¿Sabías tú que todo lo que ves, incluso hasta en películas, en programas, en series, la escuela hay veces te forma hacia un pensamiento, hacia una manera de ver la vida? Se le llama cosmovisión. Pero no nada más existe esa cosmovisión, existe también lo que es la cosmovisión de Dios. Cómo nosotros vemos la vida, pero no a través de lo que nos están enseñando o de donde la sociedad hoy en día se dirige. No estoy diciendo que todo lo que esta sociedad hace está mal, pero aquí el apóstol te dice, no te conformes al mundo actual. No te conformes en cómo el mundo te dice que debes de ser. No te conformes en cómo el mundo te dice que te tienes que comportar. No te conformes en cómo el mundo te dice en la manera en cómo tú tienes que ser, en el modo, en la forma. Porque muchas de las veces, hay veces estamos formados de una manera. No sé si a ti te ha tocado alguna vez escuchar o decir, así soy. ¿Y qué más dicen? ¿Y qué? Así soy, ese es mi modo, esa es mi manera. Pero la Biblia dice, no te conformes a eso. Y después utiliza una palabra, dice, sino transformados. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestra mente. Cambia tu actitud, cambia tu vida. Ahora, estamos hablando y el tema que vamos a tomar en este mes es el tema de la actitud. La actitud. La actitud es el factor principal en cómo nosotros respondemos ante la vida, ante las preguntas, ante las cosas que nos suceden. Cómo tú respondes tiene que ver mucho con tu actitud. La actitud abre la puerta para el poder transformador de Dios. Tu actitud va a depender cómo Dios trabaja en ti y a través de ti. O tu actitud va a frenar y a parar el cómo Dios o lo que Dios puede hacer en tu vida. La actitud tiene todo el efecto para nuestras vidas, tanto positivo como negativo. La actitud, ¿cómo manejamos nosotros la actitud? Alguna vez mi esposa y yo estábamos viajando en la Ciudad de México y nos subimos a un taxi. Y lo común, hacer plática con un taxista y le preguntábamos al taxista, ¿y cómo está tu día? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo estás? Y la persona decía, no, en esta ciudad no se puede vivir, el tráfico es insoportable. Y mire, el gobierno nos están haciendo, nos bloquean calles y las manifestaciones y esto y el otro.
Y la persona decía, y este gobierno, mire las jardineras que nos hacen. En lugar de poner jardín, le echan cemento en medio de la calle. ¡Guau! Después vamos, visitamos un lugar, obtenemos otro taxi para irnos a otro lado y volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Cómo va tu día? Oh, no puede ir mejor. Excelente. Esta ciudad, como en todas, tiene un poquito de tráfico, pero bien, se puede trabajar muy bien. Y es una ciudad hermosa, es una ciudad con una riqueza cultural. Es una ciudad en donde nosotros los fines de semana con mi familia nos vamos a los museos y a conocer más de nuestra historia. Diferente persona, misma profesión, taxistas, pero con una actitud completamente diferente. ¿Cómo es posible que las mismas personas que viven en la misma ciudad, tienen la misma nacionalidad, unos puedan ver la vida de una manera y otros podemos ver la vida de otra manera? Fíjate lo que voy a decir con respecto a la actitud. La actitud es el reflejo externo de mis emociones internas. Escúchalo bien. La actitud es el reflejo externo de mis emociones internas. Hay veces nosotros no nos damos cuenta, pero hay veces en nuestra vida tenemos un problema de que no sabemos obedecer órdenes. Tenemos un problema con la autoridad. Tenemos un problema cuando alguien nos pide algo. Tenemos un problema cuando se nos dice algo que nosotros tenemos que hacer. Hay veces hay rebelión dentro de nosotros y se expresa en la manera en cómo nosotros nos comportamos. Mi actitud siempre va a reflejar algo que está interno en mi vida. Mi actitud tiene la influencia en mi comportamiento. Así como nosotros mostramos inconformidad, como mostramos enojo, como mostramos rebelión, también podemos mostrar gozo. También podemos mostrar alegría, también podemos mostrar paz. ¿Cuántas veces a usted no le ha tocado alguna vez en la vida que usted expresa una emoción, usted está enojado, usted está frustrado y a lo mejor alguien le dice, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es la respuesta que vamos a dar? Bien. Y hay veces alguien nos puede decir, bueno, si te sientes bien, ¿por qué no le dices a tu cara que se siente bien? Porque con tu cara nos dices todo lo contrario de cómo te estás sintiendo. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No, se ve que estás re bien. Como que la parte interna de ti dice otra cosa a través de tu cara. Cuando hay una mala actitud, hay una mala emoción que tú no estás tratando. Cuando hay una mala actitud, hay una mala emoción interna a la cual tú no le estás prestando atención. La actitud refleja tus emociones y la cara refleja el resultado. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, dice de la siguiente manera. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Ahora, usted tiene que entender que hay veces pensamos los samaritanos, otra nacionalidad. No, los samaritanos también eran judíos. Nada más que los samaritanos, se cree que ellos en el exilio, cuando salieron de Babilonia, estos samaritanos se establecieron en un lugar y ellos traían muy arraigada culturas paganas, tenían muy arraigada tradiciones que no eran de los judíos, como adorar otros dioses y situaciones así. Entonces le iban a preparar a Jesús alojamiento para llegar ahí en donde estaban los samaritanos. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque su dirección a donde él iba era Jerusalén. Y ellos decían, no,
Si tú vas para allá, pues ¿para qué vienes acá? Es como, ¿estás con ellos o estás con nosotros? Pero fíjese lo que sucede aquí, versículo 54. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron. O sea, ellos fueron, trataron de buscar alojamiento y los samaritanos dijeron, no, aquí no lo queremos. Entonces ellos regresan con Jesús y le preguntaron, Señor, yo me imagino que le han de haber traído la noticia, ¿sabes qué? No encontramos ningún lugar. Pero los discípulos reaccionan de esta manera, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? ¿Te das cuenta de la actitud que estos tenían? Pero Jesús volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. ¿Cuántas veces nosotros justificamos por nuestra actitud la actitud que nosotros tenemos con alguien más? Por ejemplo, hay veces alguien nos levanta la voz y ¿qué es lo que hacemos nosotros? Levantamos más la voz. Y nosotros decimos, es que si tú no me hubieras levantado la voz, ¿qué? Yo tampoco te lo hubiera levantado. Si tú no me hubieras pegado, yo no te hubiera pegado. Y hay veces nosotros justificamos la actitud, nuestra manera de ser, en cómo nosotros respondemos y las cosas que hacemos, basado en la actitud de alguien más. La justificamos y no asumimos la responsabilidad que a cada uno de nosotros nos conlleva. Somos impactados por la actitud todo el tiempo. Los negocios, las ciudades, las iglesias impactan la vida de alguien más por la actitud que nosotros tenemos. 2 preguntas rápidamente. ¿Con qué actitud tú estás viviendo tu vida? ¿Con qué actitud tú estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo tu vida con una actitud cristiana o con una actitud del mundo? ¿Cómo es? Y la segunda pregunta es, ¿tu actitud está conformada o está transformada? ¿A través de las circunstancias, a través de personas o a través de Dios? ¿Cómo está? John Maxwell escribe un libro muy bueno, se lo recomiendo, se llama La actitud ganadora. Y en ese libro él dice las siguientes cosas. Dice, la actitud es el ascenso en la vida. La actitud es tu mejor amigo o tu peor enemigo. La actitud atrae gente o te aleja de la gente. La actitud es más honesta que las palabras. 3 cosas importantes. Cambia tu actitud, cambia tu vida. Número 1, la actitud tienes que aprender que es una opción o es nuestra opción. ¿A qué me refiero con eso? Tú eres el que decide, tú eres el que elige. Si hay algo que nosotros tenemos y que Dios nos dejó, es el libre albedrío. Lo que nos separa de otro ser viviente o de los animales es que nosotros tenemos un libre albedrío. Nosotros podemos decidir, tenemos la capacidad y el poder de decisión. Tú decides si vienes a la iglesia o no vienes a la iglesia. Nadie te puede obligar. Tú eres quien decide si viene o no. Tú eres quien decide si obedeces o no a Dios. Tú tienes un poder de decisión. Y así como tienes ese poder de decisión, tienes también el poder de decisión de la actitud que tú vas a tomar en la vida. Hay un hombre que murió en 1997, judío, que se llamaba Víctor Franco. Este hombre vivió durante la Segunda Guerra Mundial y fue preso de los nazis en Alemania durante esta Segunda Guerra Mundial. Pero este hombre le tocó ver cómo sus padres fueron muertos en ese campo de concentración, cómo sus tíos, cómo familiares de él murieron ahí en ese campo de concentración, y los únicos sobrevivientes en esa familia fue él y una hermana menor. Cuando este hombre ve que su familia empieza a desaparecer, él hace un compromiso con Dios y él
propone en su corazón no odiar a los nazis ni a los alemanes. Él hace un compromiso y él procura no guardar ningún odio en contra de la gente alemana ni de los nazis. Si matan a tu padre, si matan a tu madre, si matan a tu familia, si matan a conciudadanos y gente que tú conocías, ¿cómo sería tu corazón? ¿Cómo estarías tú por dentro? Este hombre muere en 1997 y fue un conferencista motivacional muy conocido. Fue autor, era neurólogo y era psiquiatra. Pero algo que sobresale en su vida es lo que él propuso, el no odiar, tener una actitud completamente diferente. Tú y yo tenemos la habilidad de escoger qué actitud nosotros tenemos en la vida y para con los demás. ¿Qué o quién está influenciando tu actitud? Tú tienes la opción de ser diferente. Tú tienes la opción de ser diferente en tu trabajo, en las situaciones difíciles, en las situaciones adversas. Y cuando nosotros tenemos una mala actitud, también tenemos la opción de decir perdón, de aceptar la parte que a ti te toca, la responsabilidad que a ti te toca y tener una actitud diferente y tratar de componerla. Proverbios 3, 31 y 32 dice, no envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. Primera de Corintios 15, 33 dice, no se dejen engañar. Este es muy conocido. Las malas ¿qué? Compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces la pregunta es, ¿qué o quién está influenciando en tu vida que eres como eres? Si eres una buena persona, excelente. Si tienes una buena actitud todo el tiempo, qué bueno. ¿Quién está influenciando tu vida? Porque yo también quiero tus amistades. Pero si no tienes una buena actitud, entonces la pregunta es, ¿qué o quién está influenciando en tu vida? Número 2, la actitud tiene consecuencias. Escúchalo bien, la actitud tiene consecuencias. O bien tienes una recompensa, o bien vas a ser disciplinado. Hebreos capítulo 12, versículo 7 dice lo siguiente, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios les está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? ¿Algunas veces han sido disciplinados? A lo mejor dicen, bueno, ya soy papá, ya soy mamá, pero a lo mejor te disciplinan en el trabajo, a lo mejor te disciplina, a lo mejor antes te disciplinaban tus padres, a lo mejor todavía eres hijo y estás en casa y a lo mejor eres disciplinado. La Biblia dice, sí, que cuando Dios nos trata a nosotros como hijos, dice, ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Ahora, versículo 11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. En otras palabras, ¿a quién nos gusta que nos llame la atención? ¿A quién nos gusta que corrijan nuestra actitud? Pero dice, a lo mejor puede ser penosa en el momento, a lo mejor no te va a agradar, a lo mejor te vas a sentir incómodo, pero el resultado que tiene después es bueno, es justicia, es paz para quienes abrazamos esa corrección, esa disciplina y enderezamos nuestros caminos. Si tú no tratas con la actitud, después vas a tener que tratar con el comportamiento, porque las emociones internas provocan una actitud y esa actitud va a provocar en nosotros un comportamiento. Es por eso que la actitud se tiene que corregir desde temprano. Es por eso que la actitud se tiene que corregir en algún punto de nuestras vidas. Es por eso que cuando nosotros empezamos el camino de Dios, tiene que haber una instrucción y tiene que haber un camino en el cual nos alumbren para que nosotros podamos pasar por ese camino.
Porque esa es la manera, cuando nosotros corregimos la actitud, entonces vamos a tener un buen comportamiento. Si no la tratas de una manera como actitud, entonces va a ser más difícil porque la vas a tener que tratar como comportamiento. Pero hay veces nosotros cuestionamos todo. Hay veces no escuchamos a las autoridades. Hay veces, ¿cuántas veces a lo mejor alguien nos da un consejo? Y la gente dice, no, búsquese a alguien más, yo no necesito. ¿Y por qué me lo dice a mí y por qué no le dice también a él? Tu actitud refleja tu problema interno que tú estás teniendo. Menosprecias el consejo, no te gusta que te digan nada. Y al final la gente termina diciendo, déjeme así soy, si le gusta. Y si no, también. Santiago 4:6 dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Igual en mismo Santiago 4, pero el versículo 10 dice, humíllese delante del Señor y Él los exaltará. Cuando tú eres humilde, cuando tú respondes con una actitud positiva, déjame decirte, Dios te va a exaltar. Dios te va a exaltar. Tú no necesitas hacer nada porque la actitud trae consecuencias, sean positivas o sean negativas. Puede traer una consecuencia en donde Dios te pueda disciplinar y Dios te disciplina amorosamente, te va a tratar como hijo. Lo peor y lo que tú no quieres es que Dios simplemente te deje hacer lo que tú quieres hacer. Lo peor que puede suceder en la vida es que Dios ya ni nos quiera disciplinar. Es que simplemente se haga a un lado de nosotros. Lo peor que puede pasarnos a nosotros es que Dios nos deje hacer lo que nosotros creemos que está bien y no lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Se recuerda usted de Caín y de Abel? Génesis 4, que traen la ofrenda de delante de Dios. Uno trae el animal más gordo que tenía, ¿no? Y el otro trae cualquier cosa. Dice la Biblia que Dios aceptó una y rechazó la otra. Génesis 4:5 dice, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se endureció y andaba cabizbajo. Fíjese su actitud. En lugar de que tomara una actitud positiva y diga, ay Dios, ¿no te gustó? Permíteme, ahorita regreso. Voy a buscar lo mejor. Voy a cambiar mi ofrenda. Voy a cambiar lo que estoy haciendo. Voy a hacer algo diferente. No, dice la Biblia que él se enfureció. Él se enojó con Dios porque no recibió su ofrenda. Cuando tú no tratas con tu actitud va a tener un comportamiento. Versículos después vemos a Caín matando a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque la actitud, cuando no la tratas como actitud, te va a dar un comportamiento. Y aquí lo podemos ver. O quieres disciplina o quieres una recompensa, ¿sí? Una buena actitud te ayuda a salir y a seguir adelante. Y número 3 y último, la actitud tiene influencia, ¿sí? La actitud es una opción, es nuestra opción. La actitud, sí, tiene consecuencias, pero la actitud también tiene influencia. ¿Sobre qué tiene influencia? Sobre nuestra perspectiva y sobre nuestra felicidad. Fíjese lo que dice Filipenses 4:11. Dice, no digo esto porque esté necesitado. El apóstol le habla a la iglesia en Filipo y le dice, bueno, te voy a decir algo. Dice, pero no te lo estoy diciendo porque estoy necesitado. Te quiero dar un ejemplo, te quiero dar un testimonio de mi vida. Dice, pues he aprendido a estar satisfecho, contentamiento. En la versión Reina Valera dice contentamiento. He aprendido a estar satisfecho, no conforme, contento, ¿sí? Satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto quedar saciado como pasar hambre, tener de sobra como sufrir escasez. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
El apóstol le habla a la iglesia y le dice, hey, tu actitud, ¿cómo está tu actitud? ¿Cuál es la actitud que tú tienes? Déjame decirte cómo ha obrado la actitud en mi vida. He aprendido a no tener y he aprendido a tener. He tenido en abundancia, he tenido escasez, he tenido de sobra, pero también he padecido de muchas cosas. Déjame decirte que la actitud que tú tomes va a influenciar en tu perspectiva y en tu felicidad. Porque el apóstol termina diciendo, no sabemos cuál era la circunstancia en ese entonces, pero lo que él termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en medio de esta pandemia, la actitud que tú tomes ante la pandemia va a determinar tu perspectiva, ¿sí? Cómo tú vas a ver el futuro y cómo tú vas a ver si vas a ser feliz o no vas a ser feliz. Qué importante es en que nosotros tengamos una actitud positiva, una actitud cristiana, y eso va a influenciar en la manera en cómo nosotros vemos nuestro futuro y en la manera en cómo nosotros vamos a ver la vida. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La actitud te influencia a estar feliz, a estar contento. Si no, la actitud negativa va a provocar que tú infectes a otra gente. Cuando nosotros vivimos en el amor de Dios, conocemos la gracia de Dios y tenemos gratitud para con Dios, eso nos va a ayudar a nosotros a tener una perspectiva correcta delante de Dios. ¿Y en qué más influencia tu actitud? En la segunda, en el inciso B, influencia en tus circunstancias. ¿A qué me refiero con esto? Estoy por terminar. A lo mejor tú estás pensando y a lo mejor tú estás diciendo, si supiera por lo que estoy pasando, si usted supiera por lo que estoy pasando, ¿sí? Comprendería por qué soy como soy. O a lo mejor tú podrás decir, si yo no tuviera estos problemas que tengo, mi actitud sería completamente diferente. O a lo mejor tú dices, si tan solo Dios me diera esto, mi actitud, yo sería feliz toda la vida, todo el tiempo. Déjame responderte, no es cierto. No es cierto. Y déjame respondértelo con la Biblia. Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, eran perfectos. Dios caminaba con ellos, andaba con ellos. Dios era amoroso con ellos, tenían todo al alcance de su mano. Estaban en un mundo perfecto. Y aún así, fueron rebeldes. Aún así, culparon a alguien más. Aún así, fueron ingratos. Aún así, escucharon a otro ser en lugar de obedecer y escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque tenían libre albedrío. Porque ellos podían decidir lo que querían y lo que no querían hacer. Pablo y Silas, Hechos 16, versículo 24. Aquí en Hechos 16 nos encontramos con una historia, ¿sí? de Pablo y sus compañeros. Entre esos compañeros estaba Silas. Y dice la Biblia que había una joven, ¿sí? que tenía un espíritu de adivinación y que esta joven daba mucho dinero a ganar a sus amos. Me impresiona de que dice sus amos, o sea, tenía varios. Yo quiero pensar que era una persona que adivinaba la suerte, el futuro de la gente, y a lo mejor tenía un amo en una ciudad y decía, ya estuvo contigo este día, el lunes, a mí me toca llevármela el martes, y se la llevaban a otro lugar, no sé. Quiero pensar así porque decía sus amos, o a lo mejor estaban en una ciudad grande y estaban en una situación así.
Pero dice que Pablo se fastidió de esta joven porque esta joven iba gritando, los hijos del Dios Altísimo, y Pablo voltea y la reprende y la libera. Y dice que al liberarla, sus amos se enojaron con Pablo porque dice que ahora ya no les daba a ganar el dinero que antes ellos ganaban. De tal manera que dice que tomaron a Pablo, a Silas, y los arrastraron a la plaza de la ciudad y los entregaron a los magistrados. Dice también que estos magistrados les hablan sus amos de esta muchacha y le dicen, ¿saben qué? Estos están predicando algo que ni nosotros practicamos aquí, nosotros los romanos. Y los azotaron y los metieron a la cárcel. Y cuando estos fueron azotados y fueron metidos a la cárcel, mira lo que sucede aquí, versículo 24. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. En otras palabras, los encadenaron de pies y manos. Pero me impresiona lo que dice que los metió en el calabozo interior. Hay una cárcel, pero hay otro lugar que todavía es más profundo y más oscuro. De tal manera que donde ellos estaban, estaba completamente oscuro y ellos estaban amarrados. Había más gente ahí. ¿Qué habían hecho estos hombres? Predicaban la palabra de Dios. Fueron puestos en la cárcel, pero no nada más eso, fueron azotados, ¿sí? Dice en el versículo 22, dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Versículo 26. Yo te estoy diciendo que la actitud influencia tus circunstancias. Fíjese lo que sucede. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. ¿Qué tipo de temblor ha de haber sido que hasta las cadenas se rompieron? ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Dice también en ese capítulo 16 que mientras ellos estaban encadenados después de haber sido azotados, Pablo y Silas estaban cantando cánticos e himnos espirituales a Dios. Yo no sé si nosotros por predicar nos metieran en la cárcel porque estamos predicando. No sé. Pero a lo mejor estuviéramos diciendo, todo lo que estaba yo haciendo era predicar y mira dónde estoy. Mira lo que me pasa. Mira lo que está sucediendo. Mira lo que sucede a mi alrededor. Pero dice la Biblia que Pablo y Silas estaban simplemente cantando a Dios. ¿Por qué? Porque la actitud correcta influencia en tus circunstancias. Y estos, dice que se rompieron las cadenas. La tradición era de que el carcelero, como estaba encargado de ellos, si ellos hubieran escapado, dice que el carcelero ya se iba a pasar la espada. De tal manera que Pablo le dice, ¡hey, no te hagas daño! Ninguno nos hemos ido, todos estamos acá. Y el carcelero se acerca a ellos, dice, prendan una veladora, enciendan. Y lo primero que le dice a Pablo, dice, Pablo, ¿cómo puedo ser salvo? Y dice que el carcelero los llevó a su casa, les dio de comer, y dice que toda esa familia aceptó a Cristo y estaban contentos. Y recibió una orden de los magistrados, el carcelero, y les dijo, los puedes dejar libres. ¿Por qué? Porque nuestra actitud, la correcta, puede cambiar la circunstancia en la que tú estás. De lo negativo puede pasar a algo positivo. Pero aprendamos a tener la actitud correcta. Y recuerda esto, la actitud es tu opción. La actitud te puede traer una recompensa
o puede traerte una disciplina amorosa de parte de Dios. Pero aprende que también tu actitud va a influenciar en la circunstancia que tú estás pasando. Y Dios la puede transformar en un instante, así como lo hizo con Pablo y con Silas ahí en la cárcel.